Bien, en la clase de hoy, como podéis ver, vamos a abordar el tema relativo al Tribunal Constitucional. Como habréis visto a la hora de entrar o apuntaros a esta clase, es una clase de conceptos básicos o ideas clave, porque realmente no vamos a entrar a un detalle muy exhaustivo de todas y cada uno de los puntos de este tema, porque de todo esto ya también tenéis material adicional y audiovisual en el campus, sino que lo que vamos a hacer es ver una forma más sencilla de poder estudiar esto, abordando todos los puntos fundamentales, cómo podemos, pues no sé, tener un poco así de esquematizado esto en la cabeza para que nos sea más sencillo recordarlo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar ya con el estudio pues, de esta figura, de este Tribunal Constitucional. Partiremos, como es habitual, de la regulación. ¿Vale? ¿Dónde encontramos la regulación de este tribunal? Bueno, pues en primer lugar en la Constitución española, como es lógico, concretamente en estos artículos 159 a 165, pero además nos encontramos la regulación en la Ley Orgánica de 1979, la 2/1979 del Tribunal Constitucional. Esto es así porque la Constitución, como ocurre con otras muchas figuras, lo que hace es remitirnos a una regulación mediante ley orgánica de esta figura, ¿de acuerdo? Igual que ocurre con el Poder Judicial o con el Defensor del Pueblo, por ejemplo. Tenemos que saber que esta ley orgánica del Tribunal Constitucional, a pesar de ser de 1979, se ha modificado posteriormente, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que sabemos dónde está regulada esta figura, vamos a ver cuál es su objetivo, cuál es su función. Sí, María, tendréis acceso al PowerPoint, sí. Como os comentaba, el objetivo principal del Tribunal Constitucional es ser el intérprete supremo de la Constitución, ¿vale? O sea, es quien interpreta nuestra norma suprema. Además, como hemos visto en la diapositiva anterior, solo está sometido a la Constitución y a su propia ley orgánica. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí os he añadido también como objetivo o misión del Tribunal Constitucional es también garantizar la efectividad de la Constitución sobre cualquier otra norma de rango inferior, ¿vale? Aquí incluimos tanto leyes orgánicas como leyes ordinarias, decretos, reglamentos, cualquier tipo de norma. Lo que hace el Tribunal Constitucional es garantizar que estas normas inferiores no contradicen lo dispuesto en la Constitución, ¿de acuerdo? Es el garante de la norma suprema. Bien, ya sabemos dónde se regula el Tribunal Constitucional, cuál es su objetivo principal, sus objetivos. Ahora vamos a ver ya directamente su composición. Como veis, aquí pongo composición, ¿quién? Porque vamos a ver diferentes, digamos, fases de la composición. Veremos quién puede formar parte, cómo se determina estas personas, cómo se elige a estas personas y durante cuánto tiempo. Empezaremos por el quién. ¿Quién puede ser miembro del Tribunal Constitucional? Es decir, cuáles son los requisitos que se exigen para poder acceder a este cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. Como veis aquí, por un lado tenemos, digamos, el cargo que se tiene que ostentar, ¿vale? Que puede ser o magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados. Además, se exige también ser ciudadano español y también ser jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o más de 15 años en activo. ¿Qué quiere decir esto de ser un jurista de reconocida competencia? Bueno, pues además de evidentemente estar dentro del ámbito jurídico, es decir, del derecho, pues se requiere que tengan algo así como un cierto mérito, algo más de entidad, ¿vale? Por ejemplo, pues podría ser una persona que fuera un catedrático de Derecho Constitucional, con más de 15 años de ejercicio, el rector de una universidad, no sé, o sea, algo así como con cierto mérito o cierta entidad. Y bien, estos son los requisitos: cargo, ser ciudadano español y además tener estos años de ejercicio. Y una vez son nombradas estas personas, pues pasan a ser, como hemos visto, magistrados del Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver cómo se elige a estas personas. Bien, aquí lo veis, composición, ¿cómo? Bien, en el centro tenemos la clave, ¿no? Que son los 12 miembros. Como sabemos, de estas personas que hemos visto que cumplan estos requisitos, se tienen que elegir a 12 miembros. Bien, la propuesta de estas personas
corresponde, como veis, a estos órganos. Por un lado, al Congreso le corresponde proponer 4 miembros, al Senado otros 4 y ambos veis que pone entre paréntesis 3/5, pues como sabéis es que los tiene que proponer por mayoría de 3/5. Se vota los miembros que van a ser propuestos y se requiere una mayoría de 3/5. Y el resto de los miembros pues, son propuestos 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Veis abajo que pone en rojo en grande, nombra el rey. ¿Por qué? Porque realmente el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo lo que están haciendo es proponer, pero el nombramiento formalmente corresponde al rey. ¿De acuerdo? Continuando con la composición, sabemos quién puede ser, cómo se les propone y aquí vamos a ver durante cuánto tiempo se puede ser miembro o magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, pues aquí tenemos, digamos, las 3 claves, ¿no? Por un lado tenemos cuánto tiene que durar el mandato, si eso no es posible, bueno, cómo se hace la renovación y si existen o no incompatibilidades. Empezaremos con la duración del mandato. Clarísimamente, no te preocupes, María del Carmen. Como veis, la duración del mandato de cada magistrado es de 9 años. ¿De acuerdo? No se prevé la posibilidad de la reelección. Renovación. Renovación se entiende de los miembros de los magistrados del tribunal, ¿vale? Y se renuevan cada 3 años por terceras partes. Como dice la ley, por terceras partes cada 3 años. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cada 3 años se renovarán 4 de los miembros, porque como hemos visto, los miembros del Tribunal Constitucional son 12, pues una tercera parte serían 4. Pues cada 3 años se renovarán 4 de los magistrados, que tendrán un cargo de 9 años y a los 3 años de que estos hayan sido renovados, se renovarán otros 4. Bien. Y por último, la última ventanita que veis aquí es la relativa a las incompatibilidades, que bueno, bien podría estar aquí, bien podría estar en quiénes, no en composición, no tanto en cuánto del tiempo, sino en quiénes pueden formar parte, porque no pueden formar parte o es incompatible con el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional los cargos que veis a continuación, como son, por ejemplo, el defensor del pueblo, o ser diputado, o ser senador, personas que, o sea, es incompatible también con el ejercicio de cualquier actividad, ya sea judicial o fiscal, y otra serie de incompatibilidades que nos recoge, como veis ahí, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Aquí añadiremos también, como sabéis, que una vez que tenemos a los miembros del Tribunal Constitucional, estos eligen al presidente y al vicepresidente, ¿de acuerdo? Y esto, como sabéis, se elige un presidente y un vicepresidente de entre sus miembros y eso se hace pues a propuesta del tribunal en pleno. Bien, el mandato de presidente será de un periodo de, bueno, presidente y vicepresidente es por un periodo de 3 años y en este caso podrán ser reelegidos una sola vez. ¿De acuerdo? Y de la misma manera que ocurría con los miembros en general, esto es la propuesta, pero el nombramiento formal lo hace el rey. ¿De acuerdo? No, bueno, sí, en este caso sí, Inmaculada pregunta que si la votación para la elección del presidente es secreta. Sí, la votación es secreta. Bien, vamos con el funcionamiento. Ya hemos visto la composición, hemos visto los requisitos. Efectivamente, Sara, pueden ser reelegidos una vez. Hemos visto la composición, quién puede ser, cómo se eligen, durante cuánto tiempo están en el cargo y ahora vamos a ver el funcionamiento. No vamos a ver aún todavía cuáles son cada una de sus funciones, esto lo veremos después. Lo que sí que veis aquí es más que nada cómo se organiza el Tribunal Constitucional para llevar a cabo su trabajo, ¿vale? Se nos dice tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que éste puede actuar en pleno, en sala o en secciones. Aquí vemos estas 3 formas de funcionamiento. El pleno, bien, el pleno, como veis aquí, está formado por todos los magistrados, es decir, por los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Y lo preside
el presidente del Tribunal Constitucional. Lo que veis entre paréntesis, ¿qué es? Pues quién preside en su defecto. Si no estuviera el presidente, presidiría el vicepresidente. Si no estuviera ninguno de los dos, tocaría la presidencia al magistrado que fuera más antiguo en el cargo, y en el caso de que hubiese dos personas con la misma antigüedad, se elegiría de entre ellas al de mayor edad. ¿De acuerdo? Lo mismo, algo parecido, ocurre en las salas. El Tribunal Constitucional tiene dos salas y cada una de ellas se compone de 6 magistrados. La sala primera es la que está presidida por el presidente del Tribunal Constitucional. Y lo que veis entre paréntesis, en el caso de que no estuviese el presidente, en su defecto, preside el magistrado más antiguo en el cargo. Y en el caso de que haya dos personas con la misma antigüedad, de esas dos, el de mayor edad. La sala segunda, exactamente igual, pero la presidencia le correspondería en primer lugar al vicepresidente. Y es aquí también, pues cuando en su defecto entraría esta regla de el magistrado que tuviese una mayor antigüedad en el cargo y, en el caso de misma antigüedad, el de mayor edad. Por último, veis aquí las secciones. Bien, las secciones se componen por el presidente de la sala en la que esté formada esta sección. Esta sección se puede formar o en la sala primera o en la sala segunda, por tanto será presidida o por el presidente o por el vicepresidente. Y está formada además por otros 2 magistrados. Las funciones, como veis aquí, bueno, las secciones se crean fundamentalmente para el despacho ordinario y para la decisión o para la propuesta de admisión o inadmisión de los diferentes procesos que se planteen ante el tribunal. No se escucha, ¿me escucháis bien? Vale, de acuerdo. Pregunta David si todos tienen la misma antigüedad. No, claro, efectivamente no todos, porque como hemos visto, como se renueva el Tribunal Constitucional por terceras partes cada 3 años, pues habrá 4 magistrados que tengan la misma antigüedad, otros 4 que tengan más y otros 4 que tengan todavía más. Por eso, claro, por eso no todos pueden tener la misma. Bien. Una vez hemos visto las formas en las que puede actuar este tribunal, es decir, el pleno, sala o secciones, vamos a ver también, bueno, aquí simplemente para que os quede constancia, ¿no? Para que os acordéis de que el Tribunal Constitucional, además de los magistrados que lo componen, estos 12 magistrados, está también asistido por un cuerpo de letrados. No, Nuria, no están divididas por materias, es simplemente para el trabajo ordinario, porque realmente el Tribunal Constitucional siempre tiene interpretación constitucional. Bien, como os decía, está asistido por un cuerpo de letrados y además cuenta con un secretario general, con lo que llama la ley secretarios de justicia, que no dejan de ser letrados de la Administración de Justicia, y también tiene adscritos pues, a funcionarios, es decir, tanto a miembros de cuerpo de gestión procesal como de tramitación y de auxilio. ¿De acuerdo? Y de más personal que pueda ser necesario para el funcionamiento del tribunal. Sí, Cristina, sí. Bien. Vamos a continuar una vez que hemos visto cómo trabaja, cuáles son además estos miembros de estas personas que también forman parte del Tribunal Constitucional. Vamos ya a abordar cuáles son concretamente las funciones que tienen encomendadas. ¿De acuerdo? Sí, María, es lo que comentábamos. Hay un secretario general y hay letrados de la Administración de Justicia. Bien, vamos con esta cuestión, con las funciones, es decir, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? ¿Para qué sirve? Bien, pues todas estas que veis aquí son todas estas cosas de las que conoce el Tribunal Constitucional. Vamos a ver un poquito en qué consiste cada una de ellas, pero en algunas más importantes que podéis ver ahí claramente que les he puesto un asterisco, nos detenemos un poquito más a detalle, ¿vale? Concretamente en el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Eso lo veremos un pelín más a detalle, pero aquí vamos a analizar el resto de las funciones. Como vemos, también conoce de los conflictos de competencia que se susciten entre el Estado y las comunidades autónomas o entre estos, entre sí mismos, es decir, conflictos de competencia entre comunidades o entre
órganos del Estado. Estos conflictos, a su vez, pueden ser positivos o negativos, en función de si los órganos que han entrado en ese conflicto consideran que son competentes o no. Es decir, si tenemos dos o más órganos que dicen que son competentes, tendríamos un conflicto positivo. Si tenemos dos o más órganos que dicen que no son competentes, tendríamos un conflicto negativo. ¿De acuerdo? También conoce de otro tipo de conflictos, que son los que se suscitan entre órganos constitucionales del Estado. Aquí veis a qué órganos concretamente se refiere, que es decir, los conflictos que se susciten entre Gobierno, Congreso, Senado y el Consejo General del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Si entre estos órganos se suscitase cualquier tipo de conflicto, resolvería el Tribunal Constitucional. También conoce de lo que se conoce como los conflictos en defensa de la autonomía local. Es decir, son conflictos que pueden plantear municipios y provincias contra el Estado o contra una determinada comunidad autónoma. ¿Vale? Simplemente es eso, estoy defendiendo que yo conozco de este asunto, autonomía local. También, como veis aquí, pues conoce de la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. Es decir, es un control previo de constitucionalidad para determinar si un tratado internacional que va a suscribir España con otro Estado es acorde o no a lo que dice la Constitución. ¿De acuerdo? Esto lo puede hacer porque, por ejemplo, pues se lo haya solicitado el Gobierno, el Congreso o el Senado, ¿vale? Pueden decir, oye, mira, vamos a hacer, a suscribir este tratado internacional, se adecua o no a lo que dice la Constitución. Bien, también conocerá de impugnación de, bueno, lo que veis aquí, disposiciones y resoluciones de órganos de las comunidades autónomas. Y también, bueno, esto es un poco en la línea de lo que dice el artículo 161 de la Constitución, ¿de acuerdo? Y conocerá de la impugnación, de la verificación de los nombramientos de los magistrados. Es decir, deberá determinar el Tribunal Constitucional, en el caso de que del nombramiento de sus miembros, si cumplen o no los requisitos que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Si cumplen todos estos requisitos, pues ¿vale? Verificarán este nombramiento, y en el caso de que no, pues pondrán de manifiesto cuál es el vicio, por así decir, en el que se incurre. Bien. Continuando con la última de las competencias o de las funciones que se le atribuyen al tribunal, es lo que se conoce como el control previo de inconstitucionalidad. Aquí se nos remite al artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Esto a qué se refiere? Pues al control previo de si concretamente los estatutos de autonomía o cualquiera de sus reformas son conformes a la Constitución. ¿De acuerdo? Esto se hace con carácter previo, sin perjuicio, como sabemos, de que después se pueda recurrir, en su caso, a lo que veremos a continuación, ¿no? al recurso de inconstitucionalidad, pero bueno, con carácter previo también se puede revisar. Sí, Carolina. Efectivamente, se puede hacer este control previo, es decir, ver si este estatuto de autonomía o la modificación de un estatuto de autonomía es o no conforme a la Constitución, o se podría hacer también, como ya hemos visto en otros casos, ¿no? Con posterioridad, pues si se impugna un estatuto mediante el correspondiente recurso. Y sí, como dice Carolina, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, en el sentido de que es el único que el único que puede decir si algo es o no acorde a la Constitución, el que tiene la última palabra en este sentido, porque como hemos visto, es el máximo o el supremo intérprete de la Constitución, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a avanzar y vamos a ver ahora estas tres cuestiones que tienen el asterisco: el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Para analizar estas tres figuras, tenemos que... dime, Raquel. Sí, perdón, sí. Raquel pregunta si en los casos de inconstitucionalidad en los tratados internacionales, ¿vale? Si no se adecuan a lo dispuesto en la Constitución, si se modificaría la Constitución. Sí, de hecho ya ha ocurrido, ¿vale? Para el techo de gasto ya se modificó la Constitución para poder adecuarse a normativa europea.
Sí. Bien, como os decía, para analizar de nada. Estas tres cuestiones, el recurso, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo, vamos a hacernos estas 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Quién lo puede interponer? ¿Cuándo se puede interponer? Y cómo se tiene que interponer, ¿vale? Como os he dicho al principio de la clase, de forma que podamos esquematizarnos estas cuestiones más fácilmente y que nos sea más sencillo recordarlas. Bien, empecemos con estas preguntas. Recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué es? Es decir, ¿para qué se utiliza? ¿No? Pues el recurso de inconstitucionalidad, como sabemos, es un recurso que se interpone para que se declare que es contrario a la Constitución tanto leyes como disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. ¿Vale? O sea, con carácter general, que se diga que una norma es contraria a la Constitución. Segunda de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad? Bueno, pues pueden hacerlo las personas que veis aquí. Pueden el presidente del gobierno, puede también el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores. Pero es que además, cuando estemos ante este tipo de leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley que hayan sido dictados por el Estado, pero que puedan afectar al ámbito de autonomía de una comunidad autónoma, en ese caso también están legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Como veis, ahí os he puesto más estos órganos. ¿Por qué? Porque estos son, en ese caso, especial. Evidentemente, en el caso en el que esa norma afecte a su propia autonomía, a su ámbito de competencias, a su comunidad autónoma. Para que estos órganos de una comunidad autónoma puedan interponer este recurso, se necesita un acuerdo previo a este efecto, ¿vale? Que se diga, bueno, pues vamos a interponer este recurso. No, el presidente no, Nuria pregunta si el presidente es el órgano colegiado ejecutivo. No, porque es órgano colegiado, es el gobierno, ¿vale? No, el presidente es unipersonal, es el gobierno de la comunidad autónoma, el órgano colegiado. Eso es, así. Bien, de nada. Vamos con ya la tercera pregunta. Sabemos qué es y quién lo puede interponer. ¿Cuándo? Es decir, ¿qué plazo tenemos para interponer? Pues aquí vemos como 2 plazos, por así decir. El plazo general, ¿no? Y luego un caso especial y concreto. Veamos primero el plazo general. El plazo general es que el recurso de inconstitucionalidad se puede interponer en un plazo de 3 meses a contar desde la publicación de la norma en concreto que vamos a impugnar. Si se publica hoy, pues desde hoy tenemos un plazo de 3 meses para impugnarla. Ahora bien, vamos a ver ese caso concreto especial en el que el plazo es mayor. Concretamente, el plazo será de 9 meses. ¿Cuándo? Pues cuando el presidente del, cuando, como veis aquí, el presidente del gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas sean los que vayan a interponer este recurso, ¿vale? Es decir, en ese caso especial que veíamos, en el ámbito de una comunidad autónoma, el plazo es de 9 meses, pero se requiere que se haya producido los requisitos que vemos a continuación. Es decir, que se haya reunido una comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma, simplemente para la cooperación para tratar este asunto, ¿de acuerdo? Que de esa comisión se haya adoptado un acuerdo por el cual se diga que estamos iniciando unas negociaciones para solucionar esta cuestión que a la comunidad autónoma le inquieta. Y por último, que ese acuerdo pues se ponga en conocimiento del Tribunal Constitucional. Y para eso se nos da un plazo de 3 meses, concretamente, por eso en este caso el plazo es mayor, porque se nos da un plazo de 3 meses que en su caso sería el que tenemos para recurrir, ¿no? Entonces, en ese plazo comunicamos al tribunal que estamos negociando y además es necesario que ese acuerdo se inserte tanto en el boletín oficial del Estado como en el boletín oficial de la comunidad autónoma de que se trate, ¿vale?
siempre que quienes me preguntan si este plazo de 9 meses es siempre para el caso de disposiciones de las comunidades autónomas. No, ojo, lo que estamos recurriendo en este caso especial es una ley del Estado, pero que afecta al ámbito de autonomía de una comunidad autónoma, ¿vale? Sí, así es, Virginia. Entonces, para estos casos de una ley estatal, una norma estatal que pueda afectar al ámbito de autonomía de una comunidad autónoma, estos órganos del gobierno de la comunidad autónoma y las asambleas legislativas pueden interponer el recurso de inconstitucionalidad, pero en este caso se requiere pues esto, que primero, digamos, intenten solucionar el conflicto con el Estado. Y en este caso, como tiene que tener este proceso previo de una comisión bilateral, que llegue a un acuerdo, que el acuerdo se traslade al tribunal, pues por esto el plazo es mayor y es de 9 meses. Sí, así es. Se tiene que publicar tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Efectivamente, Sara, lo que se trata, en todo caso, con esta comisión y con este acuerdo es intentar evitar llegar al recurso. La idea es esa. Y bien, por último ya tenemos el cómo. ¿Cómo interponemos el recurso de inconstitucionalidad? Pues como veis aquí, se interpone este recurso mediante la presentación de la correspondiente demanda y bueno, en ella, pues como veis, os digo justificación más precepto. ¿Qué quiere decir? Pues que en la demanda se tiene que dejar constancia de todas las circunstancias del caso, es decir, identidad de las personas, órganos que están ejercitando la acción, la norma concreta que estamos impugnando, evidentemente, si estamos impugnando una norma completa o solo una parte de la norma. Y por último, pues como veis, tenemos que mencionar en esa demanda qué precepto de la Constitución consideramos que esa norma está vulnerando. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo no perdamos de vista que estamos recurriendo al Tribunal Constitucional. ¿Hasta aquí todo claro? Con este recurso en realidad no tiene más, o sea, pensad que son, pues eso, leyes, disposiciones normativas o actos que tengan fuerza de ley que consideramos que vulneran un precepto constitucional. Bien, una vez que ya hemos visto pues este recurso, vamos a ver ahora la cuestión de inconstitucionalidad. Mismas preguntas, ¿qué es? ¿Quién puede? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Veamos. Cuestión de inconstitucionalidad. Primera pregunta clave, ¿qué es la cuestión de inconstitucionalidad? Bueno, pues es, yo lo he definido así, el mecanismo para saber si una norma con rango de ley es o no contraria a la Constitución. Visto así, casi podríamos decir, se confunde un poco con el recurso. Recordemos que el recurso trata de impugnar una norma. En este caso, lo que queremos es saber si una norma es o no contraria a la Constitución. Pero otra diferencia clave está en quién puede interponerla. Antes hemos visto que el recurso de inconstitucionalidad lo podía interponer el presidente del Gobierno, defensor del pueblo, diputados, senadores. En este caso no. En este caso, la cuestión de inconstitucionalidad la puede plantear un juez o un tribunal que esté conociendo de un asunto y pues mientras estamos conociendo de este asunto hay una norma que tenemos que aplicar al caso y resulta que pues por lo que sea no sabemos si esta norma podría o no ser contraria a la Constitución. ¿Qué ocurre? Pues que ese juez o tribunal lo que tiene que hacer, tanto de oficio como si alguna de las partes se lo pide, es plantear al Constitucional si esa norma es o no contraria a lo que dispone la Constitución. Tiene que estar, bueno, en principio tendría que estar en vigor, Nubia, porque si no, si no hablamos del control previo de constitucionalidad. Bien, ¿de acuerdo? La cuestión de inconstitucionalidad, cuestión, como su propio nombre indica, es cuestionar, es preguntar al tribunal si esto es o no contrario. ¿Cuándo? Es decir, ¿qué plazo tenemos para interponer esta cuestión? Bueno, nosotros no, el juez o tribunal que esté conociendo de un asunto. Bueno, pues solo se puede plantear esta cuestión cuando ya hemos terminado ese procedimiento del que estamos conociendo dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución que proceda, un auto o lo que sea. Es decir, el juez está conociendo de un asunto, tiene que aplicar una norma, no sabe si está o no acorde a lo dispuesto en la Constitución, si es o no contraria, pero eso no quiere decir que se paralice el procedimiento. No, el procedimiento continúa y una vez que estamos dentro del plazo para dictar sentencia es cuando el juez deberá preguntarle al Constitucional.
¿Cómo se hace esto? Bueno, pues de la misma manera lo que tiene que hacer es el juez tendrá que decirle al Tribunal Constitucional concretamente qué norma es la que tiene dudas, ¿no?, sobre su constitucionalidad, el precepto constitucional al que se entiende que es incompatible, ¿no?, al que puede infringir, o bien también tendrá que justificar en qué medida la decisión que tiene que tomar, recordemos que lo tiene que hacer dentro del plazo para dictar sentencia, en qué medida esa sentencia, bueno, o la resolución que proceda o el auto, depende de la validez o no de esta norma, ¿vale? De la norma de la que tenemos dudas. Como veis, aunque el nombre pueda confundir, no tiene nada que ver en realidad con el recurso. Y ya vamos a pasar al último de las funciones del tribunal que vamos a analizar así un poco más a detalle, que es el recurso de amparo. Sí, Raquel, tendrá que plantear, bueno, salvo que él, me pregunta Raquel si en el caso de que a instancia de parte se solicite al juez que plantee una cuestión de inconstitucionalidad, este estará obligado solamente en el caso de que al juez no le conste si eso no acorde a la Constitución. Imaginemos que ya la parte, por la razón que sea, desconoce que ya hay un pronunciamiento sobre eso. Pues el juez, si ya sabe que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, pues ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que sí que es acorde a lo dispuesto en la Constitución, no será necesario plantear la cuestión, ¿de acuerdo? Simplemente se lo dirá a la parte, informará y ya está. Claro, en ese sentido sí, pero tendrá que justificarlo, ¿vale? Bien, vamos, como os decía, con el recurso de amparo. Mismas 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Quién lo puede interponer? ¿Cuándo se interpone y cómo? ¿Qué es el recurso de amparo? Pues es un recurso, valga la redundancia, que sirve para proteger los derechos y libertades públicas frente a posibles violaciones que se produzcan, pero no de cualquier manera, sino que estas violaciones provengan de disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos. Es decir, el recurso de amparo lo tenemos para cuando el Estado, una comunidad autónoma o cualquier ente público, mediante un acto que lleve a cabo o mediante una omisión, nos vulnere nuestros derechos. ¿De acuerdo? Se trata pues de restablecer o preservar los derechos o libertades los cuales se ha formulado el recurso. Una vía de hecho simplemente quiere decir, por ejemplo, una actuación que lleve a cabo un poder público que implique una vulneración de nuestros derechos, ¿vale? O sea, incluso, es lo que digo, incluso una omisión sería, si no nos contestan a algo que hayamos solicitado y esta omisión o esta vía de hecho, esta actuación sin más que lleva a cabo un poder público supone una vulneración de nuestros derechos, podremos recurrir al recurso de amparo. Evidentemente, no en todo caso, porque no sé si sabéis, tenéis claro concretamente qué derechos y libertades son susceptibles de amparo. ¿Sabéis cuáles? ¿Son todos los que reconoce la Constitución? ¿Una parte? ¿Solo uno? ¿Solo otro? Muy bien, perfecto, sí, Eric, perfecto, muy bien, muy bien. Efectivamente, como estáis diciendo, los derechos que son derechos y libertades susceptibles de amparo son artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del artículo 30. No todo el artículo 30, ¿de acuerdo? Solo la parte relativa a la objeción de conciencia. Bien, ¿quién puede interponer este recurso de amparo? Bueno, pues puede hacerlo el defensor del pueblo, lo cual es bastante lógico, ¿no? Pues porque por sus funciones, el Ministerio Fiscal y evidentemente el agraviado, es decir, la persona que vea vulnerado alguno de sus derechos. ¿Cuándo? Esto es una pregunta que hacéis mucho, en plan, en sentido de, es que en el recurso de amparo, por un lado me dice que el plazo es de 3 meses, pero luego me está diciendo que 30 días. ¿Por qué? Porque dependerá de quién provenga el acto que queremos impugnar o que queremos recurrir, ¿de acuerdo? En función de quién provenga, tenemos un plazo u otro. Y así vemos que si recurrimos una decisión o un acto que no tenga valor de ley, que sea emanado de un órgano legislativo, es decir, por ejemplo, de las Cortes o de las asambleas legislativas de una comunidad autónoma, en este caso el plazo que tenemos es de los 3 meses desde que este acto
es firme. En el caso de una, efectivamente, Eric, sí. En el caso de que recurramos una disposición, un acto jurídico, omisión o vía de hecho, como hemos visto, pero que provenga del gobierno, es decir, de un órgano ejecutivo, el plazo para interponer el recurso de amparo es de 20 días desde que se nos notifica esa resolución. Y por último, si recurrimos un acto o una omisión que provenga de un órgano judicial, ¿de acuerdo? Evidentemente entendemos que todos estos actos están vulnerando alguno de los derechos susceptibles de amparo. Pues en el caso de actos de órganos judiciales, el plazo para interponer recurso de amparo, como veis, es de 30 días desde que se nos notifica la resolución que está vulnerando esos derechos. ¿De acuerdo? Por eso veis en el tema que existen diferentes plazos respecto a este recurso. Órganos legislativos, 3 meses, órganos ejecutivos, 20 días, órganos judiciales, 30 días. ¿De acuerdo? Y ya, como veis aquí, en el cómo, simplemente digo justificación. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo, ¿vale? Tenemos que recurrir, pero recurriremos justificando en todo caso. Tenemos que decir cuáles son las circunstancias del caso concreto, tenemos que identificar el derecho que consideramos vulnerado, el precepto constitucional, tenemos que decir el acto concreto del órgano de que se trate que ha vulnerado nuestros derechos, etc. Es decir, tenemos que justificar. Bien, vamos con las resoluciones concretas que dicta el Tribunal Constitucional. Simplemente aquí hacemos referencia a las posibles, bueno, primero a las características propias de estas resoluciones, ¿no? Que son, por un lado, obligatorias, ¿vale? Lo que dice el Tribunal Constitucional es obligatorio, hay que ejecutarlo. Además, como veis, tiene un valor de título ejecutivo, es decir, podemos solicitar la ejecución de una disposición, una resolución del Tribunal Constitucional. Son obligatorias, por tanto, tenemos que ejecutarlas. Además, también veis arriba que dice que el Tribunal Constitucional pues, puede declarar la nulidad de cualquier resolución que sea contraria a una resolución suya. Esto se entiende también previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que ha dictado la resolución concreta, pero en principio no podemos dictar resoluciones contrarias al criterio del Constitucional, lo cual es bastante lógico. Y por último, el incumplimiento de estas resoluciones del Tribunal Constitucional, que como vemos son obligatorias, puede implicar que el Tribunal adopte alguna de las medidas que veremos a continuación, algunas medidas para, digamos, sancionar ese incumplimiento. ¿Cuáles son esas medidas? Pues aquí las veis. Por un lado, multa coercitiva, es decir, puede imponer una multa a aquella autoridad, empleado público o particular que está contraviniendo su resolución o incumpliendo, y las multas van de 3.000 a 30.000 euros. Puede también pasar a la suspensión de funciones, es decir, puede suspender en sus funciones a autoridades, empleados públicos que sean responsables de un incumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional. También existe la posibilidad de la ejecución sustitutoria, es decir, de obligar, por así decir, al cumplimiento de su resolución, pero de una forma sustitutoria. Y en este caso, como veis aquí, pues el tribunal puede requerir para esto la colaboración del gobierno, ¿vale? Para que adopte las medidas necesarias para esta ejecución sustitutoria. Y por último, bueno, aquí pongo testimonio, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que se puede deducir testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal en el caso de que proceda. O sea que ojo con no respetar, ¿no? Lo que dice el Tribunal Constitucional en alguna de sus resoluciones. Bien, hasta aquí hemos visto el funcionamiento, la composición, las principales funciones del tribunal e incluso, como vemos, las características de sus resoluciones y las medidas que se pueden aplicar en el caso de que no se cumplan las mismas. No sé si tenéis alguna cuestión más que queráis comentar. ¿Alguna cosa más? En todo caso, muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya sido útil, os ayude a repasar un poco este tema.
y os facilite el estudio.